Bienvenidos nuevamente a esta nueva lección del curso ¿Quién es Jesucristo? Y en este día tendremos el paso número 3, que se llamará Jesús el Buen Pastor. Acompáñenos en esta tercera lección de este precioso estudio. Comenzaremos leyendo el versículo que se encuentra en Mateo 9, versículo 36. Dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Alguien se preocupa por mí? Esa es una pregunta que muchos nos hacemos y algunos directamente tienen una respuesta negativa. Piensan, bueno, nadie se preocupa por mí, no soy lo suficientemente valioso, nadie me quiere, no soy importante, las personas que me rodean me menosprecian. ¿Cuántos de nosotros sentimos que nuestra vida está fuera de control? Muchos nos sentimos solos, inseguros, abandonados o maltratados, a veces alejados de otras personas y especialmente de Dios. Somos como las ovejas sin pastor, que nuestro Señor Jesucristo mencionó en el versículo que recién acabamos de leer. Hay personas que dicen querernos y que han prometido cuidarnos, pero a veces no cumplen con esa palabra. Nos sentimos lastimados por promesas rotas, heridos por lo que supuestamente estaban a nuestro lado y nos defraudaron, nos fallaron. ¿Te has sentido defraudado alguna vez por alguna de las siguientes personas? Tus padres, tu pareja, otro familiar, una persona que tal vez admirabas y te falló, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, incluso un líder religioso. ¿Cómo te han decepcionado? Es importante que puedas tomar nota y puedas apuntar allí, debajo donde está la lección escrita, puedas apuntar allí cómo te has sentido, cómo te han decepcionado. De esta manera podemos reflexionar en estas cosas. Punto número 2. Vivimos en un mundo que muchas veces es hostil, con peligros por todos lados. Muchos viven en casas con rejas, tras puertas cerradas con llave, por temor a malas personas, a los ladrones, los maleantes. Jesús hacía mención de estas personas malintencionadas que nos rodean desde hace mucho tiempo. Vamos a buscar las respuestas en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Así que acompáñenos con su Biblia en mano y si no, con su aplicación de la Biblia favorita. Y vamos a leer San Juan capítulo 10, versículo 10. Vamos a leer este pasaje. ¿De qué hablará este pasaje? Dice así, San Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el motivo por el cual nuestro Señor ha venido. Dice que acá en el versículo 10:10, para completar, habíamos dicho que el ladrón viene solo para hurtar, matar y destruir. A diferencia del ladrón, Jesús dijo que Él había venido para darnos vida y vida en abundancia, dice acá la palabra de Dios, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay personas que pretenden ser amigos,
pero solo quieren aprovecharse de nosotros, de uno de nosotros. En Juan, capítulo 10, del 1 al 13, Jesús compara al buen pastor con los falsos que él llama asalariados. El asalariado no es dueño y por lo tanto huye cuando vienen las dificultades. Vamos a leer ese pasaje de Juan 10:13. Dice que así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que verdaderamente no tenía un amor por esas ovejas, sino que realmente estaba allí solamente a cambio de un beneficio propio para él, de dinero en este caso. Entonces podemos responder que por lo tanto huye cuando vienen las dificultades porque no amaba a las ovejas. En contraste, Jesús dijo que Él es el, vamos a buscarlo en el versículo 10:11, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Por lo tanto, completaremos que allí, en el punto para completar, Jesús dijo que Él es el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? Como hemos escuchado, el buen pastor es el que da su vida por sus ovejas, por aquellas ovejas que tanto ama y cuida. La pregunta que nos podemos hacer entonces, ¿cómo el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros? Y bueno, sabemos lo que el Señor Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Entregó su vida por nosotros, ¿sí? Noten qué semejanza y qué hilo conductor hay en la lección anterior a esta, donde vimos a Jesús como el Cordero de Dios, inmolado, el sacrificio de Dios por nuestros pecados. Y hoy ya lo vemos desde la faceta de Él como pastor, ¿sí? Mira qué interesante, porque Jesús se muestra como oveja y como pastor. Qué interesante. Y así también podemos ver cómo Señor Jesús, a través de la Biblia, se muestra como hombre que tomó cuerpo de hombre humano, que padeció y sufrió en la cruz del Calvario. Pero también lo vemos como Dios, como el Creador, como lo vimos en la primera lección, el autor de la vida. Miren qué notable esta doble faceta. El pastor se convirtió en oveja, en cordero, para ser inmolado, derramar su sangre, tomar el lugar que nosotros teníamos que tomar en ese castigo que merecíamos, para podernos dar la vida y la vida eterna y en abundancia. Y hoy vemos a la faceta de este mismo Señor Jesucristo como el buen pastor. Qué notable. A su entender, ¿cuál es el trabajo entonces de un pastor de ovejas? ¿Qué les parece? Complételo allí. Seguramente podemos ver que las cuida, las alimenta, las pastorea, las acompaña. Si hay alguna que está herida, las pone sobre sus hombros, dice la palabra de Dios. Muy bien. Punto número 6. Además, el buen pastor, vamos a ver el versículo 10-14, ¿qué es lo que dice ahí? Dice el versículo San Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Quiere decir entonces que el Señor Jesucristo es el buen pastor y conoce a sus ovejas. No es muy importante que podamos comprender esto. Dios no es un Dios lejano, no es un Dios
impersonal, no es un Dios inaccesible, todo lo contrario. A través de Jesucristo vemos que Dios es un pastor que nos conoce, que nos cuida, que es cercano, que está al lado nuestro en todo tiempo, que nos ama y nos conoce. Nadie mejor que Él entiende nuestras necesidades y las circunstancias en que nos encontramos. Qué maravilloso que es esto, que es saber que nuestro Dios está cerca, nos ama, nos cuida y nos comprende porque no es un Dios lejano, porque Él mismo padeció como hombre, sufrió como hombre. Dice la palabra de Dios que tenemos un sumo sacerdote por el cual sufrió todos nuestros padecimientos, ¿sí? Vamos al siguiente punto, dice, de todas las personas, ¿quiénes realmente se preocupan por usted? Vamos a hacer un alto acá en la lección y vamos a pensar en nuestra vida personal. De todas las personas, ¿quiénes realmente se preocupan por usted? Póngase a pensar en eso, en tu vida familiar, en tu casa, tus amigos pueden ser. ¿Hay alguien que se preocupa por usted más que Jesús? ¿Hay alguien que ha hecho un sacrificio semejante al sacrificio que hizo Jesús por usted? ¡Wow! Cuando nos ponemos y nos detenemos a reflexionar en estas cosas, ¿no? La palabra de Dios dice cuando Jesús habla con sus discípulos que este es el amigo, ¿no? El que su vida da por el otro. ¿Quién estaría dispuesto a dar su vida por nosotros? ¿Quién estaría dispuesto a dejar muchas cosas como el Señor Jesús lo ha hecho por nosotros? La entrada al rebaño. Además de ser el buen pastor, Jesús también dijo en el versículo 9, yo soy la puerta. En tiempos antiguos, el redil, o sea, el corral, era un cercado con piedras, sin un portón. Su puerta era una abertura por donde las ovejas entraban y salían. En esta abertura el pastor dormía de noche, ahí mismo, para proteger a sus ovejas. Literalmente, podemos ver cómo el pastor era la puerta, era el que velaba por sus ovejas, estaba allí. Jesús, en el punto 7, podemos ver que Jesús dijo en Juan 19, yo soy la puerta. Y vamos a completar allí la frase que se nos propone. Jesús dice en el versículo 9 del capítulo 10 de San Juan, seguimos con San Juan 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué tremendo esta palabra de Dios, esta promesa. Dice entonces que Él es la puerta y el que entrare por Él será salvo, dice la palabra de Dios. Al decir yo soy la puerta, afirma que la única manera de entrar a la familia de Dios era a través de ¿quién? De Él mismo, de Jesucristo. Porque nadie puede entrar al redil sin pasar a través de Jesús, sin pasar a través de Cristo. Es imposible ser hijo de Dios sin conocer a Jesucristo, sin recibirlo como nuestro Salvador y confiar en Él. ¿Le gustaría tener un pastor que le cuidara? ¿A quién no? Que no nos gustaría tener a alguien que nos cuide, que nos acompañe, que nos aliente, que nos proteja, que nos provea. La Biblia enseña que solo hay
una sola entrada al cielo, y es por medio de la fe en Jesucristo. Ni la religión, ni las buenas obras te pueden salvar. Solo Cristo salva. ¿Cuáles de las siguientes frases lo describen mejor a usted? Vamos a hacer un alto y vamos a pensar muy profundamente en esto. A ver, yo, en mi experiencia, en este tiempo que he vivido, ¿confío solo en Jesús para ser salvo? Confío en Jesús, pero también confío en mis buenas obras y en mi religión para salvarme. Eso es algo que puede pasar. ¿Estoy seguro de que pertenezco al rebaño de Cristo? ¿O no estoy seguro si estoy dentro o estoy fuera del rebaño? Si usted no está seguro, por favor preste atención a la siguiente oración que proponemos hacer, porque es muy importante para que usted pueda conocer al buen pastor. Aquí tenemos en la lección una oración que se llama Entrando por la puerta. Permítame acompañarle en esta oración y tal vez tú pensarás, bueno, no estoy muy seguro, confío en Dios, creo que existe, creo en Jesús, pero también me esfuerzo para poder ganar mi propia salvación, intento a través de las obras religiosas de ir a alguna iglesia, intento a través de mis buenas obras poder ganarme con algún mérito esa entrada al cielo, esa entrada al rebaño de Dios. Bueno, es momento de que desistas de tus esfuerzos, porque la palabra de Dios dice que nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Nadie por nuestras buenas obras, lo hemos visto, nadie por nuestras propias obras puede ganarse el mérito de la salvación, porque nadie es perfecto. Dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, yo te invito a que solamente confíes en Jesús. Él es el único que puede salvar. Y te invito a hacer esta siguiente oración. Ahí toma un momento, cierra tus ojos ahí donde estás y dile lo siguiente a Dios si no tienes esa seguridad. Señor, me doy cuenta que estuve andando todo este tiempo como una oveja perdida. Estoy cansado, Señor, de andar lejos de tus cuidados. Creo que tú moriste por mí en la cruz. Y en este momento te invito a ser mi buen pastor. Me pongo bajo tus cuidados y bajo tu autoridad. Por fe, yo recibo la vida eterna que tú me ofreces. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, por favor, no te olvides de dejarnos aquí abajo en los comentarios y vamos a estar orando por ti, vamos a estar agradeciendo a Dios por esta decisión de haber puesto solo tu confianza en Jesús. Si tienes dudas, si tienes consultas, sabes que también puedes acudir a cualquiera de nuestros consultores consejeros en línea. Vamos por los últimos puntos, ya finalizando esta lección. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Versículo 27 del capítulo 10. La pregunta es entonces, ahora tal vez tú ya has tomado esta decisión de seguir a Jesús, has tomado esta decisión de abrirle tu corazón, de poner tu fe en Él, pero la respuesta aquí es distinta. ¿Usted oye la voz de Jesús? ¿Realmente escuchas al Señor? ¿Tienes tu oído atento a escuchar a través de la palabra de Dios, de la guía de Dios?
Y aquí tienes 3 tipos de respuestas: regularmente, muy poco o casi nunca. Ahora, tal vez te preguntarás, ¿cómo podemos oír la voz de Jesús hoy en día? ¿Sí? Una cosa es allá hace 2000 años en Judea o en Galilea o en Jerusalén cuando Él estaba, pero ahora, ¿cómo puedo hacer para escuchar la voz? ¿Qué le parece? Principalmente, como estamos haciéndolo en este curso, lo hacemos a través de la palabra de Dios. No solamente escuchar la palabra de Dios, sino también ponerla por obra, obedecerla. Escucharla tal vez es fácil, leerla también, memorizarla incluso, pero el desafío está en ponerla en práctica. Punto número 10. ¿Sigues a Cristo regularmente, muy poco, casi nunca? O tal vez tienes una duda y no sabes cómo seguirlo. ¿Hay algo que te está impidiendo seguir a Cristo? ¿Qué es? Tal vez puede ser una relación, tal vez puede ser vergüenza porque tus amigos, tu familia piensan distinto. Tal vez pueda haber algún pecado en tu corazón, algo que ames, que no estés dispuesto a dejar para seguir a Jesús. Piensa en eso. Jesús promete vida eterna a los que le pertenecen a Él. Vamos a ir al versículo 28. A ver qué dice San Juan 10, 28, y dice así: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor Jesús. Entonces Jesús promete vida eterna a los que le pertenecen a Él. Si usted ha creído en Cristo, ya es una de sus ovejas amadas. ¿Qué tan seguro es su futuro? ¿Y por qué? ¿Es seguro el futuro suyo? ¿Duda todavía de su salvación? ¿Duda todavía si va a ir al cielo? Volvamos a leer el versículo 28, a ver qué dice. Meditemos en su palabra, porque en la palabra de Dios están todas las respuestas a nuestras preguntas. Dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué preciosa promesa tenemos en Jesús. Entonces, ¿podemos estar seguros de nuestro futuro? ¿Qué le parece? Claro que sí. Podemos estar seguros porque esto es promesa de Dios. Y Dios siempre cumple sus promesas. Finalmente, Jesús lo está llamando a usted. La pregunta es: ¿está oyendo la voz del Señor? Permítale a Jesús cuidar de usted cuando esté solo, cuando esté angustiado. Así no tendrá que cuidarse por usted solo. Dios le ama, el Señor Jesús es nuestro pastor. Podemos confiar en Él y en sus cuidados. Finalizamos con este versículo. Primera de Pedro, capítulo 5, 7 dice: y echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así es, Él cuida de nosotros. Somos amados por Él, cuidados por Él, guardados bajo sus poderosas manos. Lo único que usted tiene que hacer es poner toda su confianza en Dios, en el Señor Jesús. Si se siente solo, angustiado, triste, deprimido, con miedo, acérquese a Dios y Él se acercará a usted. Que Dios le bendiga y felicitamos por seguir avanzando en estas preciosas lecciones
que van seguramente a impactar su vida para siempre. No olvides poner tus comentarios, no olvides agendar una cita con tu consejero en línea. Si tienes alguna consulta acerca de la fe, acerca de Dios, lo puedes hacer. Dios te bendiga.